Hola, seguimos estudiando, investigando a Colin Wilson, que hace un análisis de la biografía, el pensamiento de Carl Gustav Jung, señor del mundo subterráneo, es decir, del inconsciente. Lo he, lo he seleccionado porque hace un tiempo, hace ya muchos años, ayudando, acompañando a una persona que estaba en una fase final de su vida, aquejada de un cáncer, que tenía una metástasis. Quizá algún día relate el caso más completo. Esta persona misma no solamente me autorizó, sino que me aconsejó que contara un poquito todo su proceso con el fin de ayudar a alguna persona, a las muchas personas que, por desgracia, están y estarán o estaremos pasando por situaciones parecidas, ¿no? Que sirva de referencia. Bueno, centrándome en el caso de Jung y en este libro, dice, bueno, aquí se narra, Colin Wilson dice que tipos psicológicos es, según él, el libro, la obra más importante de Jung. Ahí es donde habla de introvertidos, extrovertidos, que en general, casi siempre, en la literatura se dice que es algo desarrollado por Carl Gustav Jung, aunque él lo aprendió o lo vio o se fijó o se inspiró en Jordan, otro importante escritor, investigador en el campo de la psicología, ¿no? Dice, en resumen, Jung todavía está estableciendo sus puntos principales en forma más indirecta que directa. Le toma más de 400 páginas desglosar, expresar, transmitir todo lo que él ve, todo lo que él experimenta, todo lo que él cree, eh, para poder llegar a un estudio minucioso de los tipos introvertidos y extrovertidos. Pero aún así, el punto principal aparece muy claramente. Lo que toda esta gente tiene en común, porque está hablando de otra mucha gente, investigadores contemporáneos o anteriores a Jung, que también exploraban por senderos, por territorios parecidos. Dice, lo que toda esta gente tiene en común es que para ellos, como para Jung, el mundo está lleno de escritura invisible. Voy a sintetizarlo. El conocimiento, la sabiduría antigua, incluso la filosofía antigua, bastante diferente al concepto de la filosofía moderna, ¿no? Y las religiones, sobre todo, siempre, como bien dice las escuelas esotéricas, tiene dos planos, dos dimensiones, dos interpretaciones, dos lados, el lado exotérico con X, lo exterior, lo de afuera, y otra cosa, lo esotérico, lo de adentro, lo oculto. Dicen, cualquier persona que lea el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuando habla del esoterismo, dícese de aquella parte del conocimiento que los maestros simplemente o solamente transmiten a sus discípulos, los que están preparados para ello, de labios a oídos. Es decir, el verdadero conocimiento jamás ha sido ni escrito ni transmitido intelectualmente, verbalmente, racionalmente a nadie. Es un conocimiento que se transmite de labios a oídos y es un conocimiento que pertenece a aquello que es de difícil acceso por la mente consciente o racional. Claro, para eso tendríamos que contemplar que, aparte de nuestra mente consciente, racional, analítica, la mente objetiva, científica, pues nosotros, la parte más profunda de la mente, eso que denominamos ahora la moderna psicología llama inconsciente, es donde reside, como decía el maestro Zen Taisen de donde reside en el inconsciente la verdadera sabiduría y la intuición.
no nos habla de una mente racional, de una mente analítica, los procesos simplemente cognitivos, no, va más allá. Y es cuando se alcanza esa especie de aprehensión, profundización, una especie de insight, intuición de aquello que uno está estudiando e intentando comprender, más allá de la razón. No pertenece a la mente racional, analítica, que analiza los datos de uno en uno, propia de la mente consciente del hemisferio cerebral izquierdo, sino del cerebro derecho, más holístico, más intuitivo. Si con el cerebro izquierdo pensamos, con el derecho soñamos o intuimos. Entonces se habla de estos dos conocimientos, el esotérico y el exotérico, ¿no? Y aquí se refiere un poquito cuando habla de la escritura invisible. Dice, lo que hace tan interesante esta obra fundamental de Carl Gustav Jung, Tipos psicológicos, es que está escrito a dos niveles. El de un anticuado y pre-freudiano manual de la psicología y el de una profunda y personal confesión de fe. El que tiene fe no necesita creer. Se ha confundido habitualmente la fe con la creencia. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios o en la Virgen o en lo que sea. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, moverías montañas, dice el Evangelio. Una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. La fe es constatación, experiencia real. Y la creencia, pues es eso, que puedes creer en algo que puede ser real o no ser real, ¿no? Pero el que tiene fe, el que le consta, entonces no necesita creer. Cuando tienes fe, no necesitas creer. Cuando no tienes fe es cuando necesitas creer. Dice, probablemente es lo picante del contraste entre estos dos niveles lo que ha hecho de este el más famoso de sus libros. Dice, una de sus pacientes, la doctora Liliane Frey-Ron, haría más tarde esta interesante observación. Jung escribía con letra pequeña y apretada cuando era un escritor científico y aburrido, abriéndose a un estilo mucho más franco a medida que ganaba confianza en sus teorías, como la de un manuscrito medieval. Dice que usando a veces una escritura gótica, hermosa y exacta como la de un manuscrito medieval. Escribe uno, se expresa en función de cómo piensa, de cómo se siente. Cualquiera puede comprobar a veces si estamos escribiendo, que escribimos de una forma u otra en función del estado emocional que tenemos. Según pensamos, sentimos, así actuamos y así escribimos también. Dice, en este sentido, tipos psicológicos está escrito con letra apretada y pequeña. Pero incluso antes de que fuera publicado, ya estaba ensanchando sus intuiciones, más allá de la razón, más allá de lo analítico, racional. Hay una intuición, una aprehensión con H intercalada del fondo del fenómeno que uno está estudiando, ¿no? Ensanchando sus intuiciones hacia nuevos horizontes, hacia un cambio en el estado de conciencia, hacia un nuevo paradigma mental incluso, ¿no? Después de sus primeros experimentos con el I Ching, que es un libro de la sabiduría china, leyó la nueva traducción de Richard Wilhelm, un misionero cristiano que había ido a la China y se había convertido a su antigua cultura. Cuando Wilhelm vino a Zúrich, los dos hombres se conocieron, Jung y Wilhelm, y se hicieron íntimos amigos. Al parecer pasaron bastante tiempo juntos experimentando con el I Ching. En una ocasión, el oráculo le aconsejó a Jung que no tomara demasiado en serio lo que sucedería al día siguiente. Y al día siguiente murió en un accidente un amigo suyo, un accidente de coche. El I Ching ya se lo predijo. También fue en 1922 que Jung compró un terreno a la orilla del lago en Bollinger, cerca de St. Meinrad. Había decidido construirse una casa primitiva, redonda, al estilo de una cabaña africana. La imaginaba como un lugar de retiro, una especie de monasterio, un lugar para la mirada interior, para la interiorización.
La imaginaba como un lugar de retiro y cuando su hija vino a ver el sitio donde él quería construir la torre, su hija tuvo una visión, una intuición, le dijo que era un lugar de cadáveres. Comentario que Jung en ese momento desdeñó, hasta que al comenzar la construcción se desenterró un esqueleto. Y Jung descubrió que muchos soldados franceses habían muerto allí, en la vecindad, en 1799, cuando los austríacos habían volado un puente y murieron todos estos soldados franceses. Como conclusión de esto, Jung interpretó esto como una señal de que su hija había heredado algo de los poderes psíquicos de la familia. Al poco tiempo de empezar la construcción, Jung soñó con un perro lobo que salía de un bosque primitivo. Comprendió que el cazador salvaje, que había tenido él experiencias también en sueños, un personaje al que él llama el cazador salvaje, lo había enviado al lobo a buscar un alma humana. Esto es muy importante. A mí me conmovió y luego explicaré por qué. Al poco tiempo, repito, de empezar la construcción, Jung soñó con un perro lobo que salía de un bosque primitivo. Comprendió que el cazador salvaje, ese enigmático personaje, había enviado al lobo a buscar un alma humana. A la mañana siguiente, Jung se enteró de que su madre había muerto durante la noche. Esto fue otro vislumbre de la escritura invisible. ¿Por qué me ha llamado la atención este lobo? Un lobo que salía de ese bosque primitivo. Hace muchos años yo visité a una amiga muy querida por mí, una paciente, una clienta, pero trascendía lo de ser paciente, quejada de un cáncer, etc. Diagnosticada médicamente para 12, 13, 14 meses de vida, un cáncer de hígado con metástasis superada en el monte Sinaí de Estados Unidos. Bueno, aproximadamente habían pasado ya casi 10 años, donde no había seguido el pronóstico oncológico, médico, estadístico, que le habían diagnosticado allí, 10, 12 meses, sino que ya explicaré en su día por qué y para qué. Vivió 10 años más, 9 años y pico, casi 10 años. Nunca olvidaré cuando me llamaron, me dijeron pues que estaba en la cama, que había tenido una recaída, aparentemente no tenía que ver nada con el cáncer, y me estaba contando que había tenido una gastritis, una cosa, no recuerdo muy bien cuál era el problema, estaba en la cama, y yo ya que me había convertido pues en un amigo de la familia más, pues la visité en su propio dormitorio donde estaba ella, yo sentado, charlando, conversando con ella, pues en un momento dado, yo le dije, bueno, pues María, vamos a decir que se llama María, ¿no? Esto, cuando te recuperes un poquito de esto, enseguida reanudamos las sesiones de hipnosis, ¿no? Y nada, a seguir adelante. Me miró muy seriamente, jamás olvidaré su mirada, nunca. Y me dijo, no, Horacio, no. Ha llegado el fin para mí. María, pero ¿qué historia sabes? No solamente mejoraste, evolucionaste, sino que evitaste una segunda intervención cuando se dispararon los marcadores tumorales de 34 que solías tener a casi 200 y, ¿verdad? Y me dijo, no, recuerda que yo pedí a la Virgen de Almudena de Madrid que a través de la hipnosis me permitiera
través de este trabajo con la mente me permitiera vivir 10 años por tales motivos. Y se ha cumplido todo. Ella me dijo, lo que yo le pedí, me lo ha dado. Yo le dije que necesitaba 10 años y es el momento de marchar. Guardé silencio, me estremeció y añadió, en relación al lobo, anoche, me dijo ella, anoche me he despertado en medio del sueño. Me he despertado y físicamente ahí enfrente, esa puerta, en medio de un resplandor de la luz, vi un perro negro, un lobo negro. Me estremecí por dentro, dice, al verlo, sus ojos parecían como ascuas de fuego. Me estremecí y hubo un pensamiento, un relámpago, un pensamiento que me dijo por dentro, es la muerte, viene a buscarme. Dice, inmediatamente pensé, si le demuestro miedo, me lleva. Inmediatamente hubo como un relámpago, una comunicación telepática entre ese ser, ese lobo negro, ahí terrorífico enfrente, y yo lo estaba mirando despavorida, así, pero intentando echarle valor, y me dijo, no vengo por ti, vengo a por fulano de tal, un vecino que vivía arriba, en otro piso, la clásica persona que ha tenido pues, cáncer, pero que lleva ya 15 o 20 años que la ha superado. Y lo ha superado y aparentemente estaba bien. Entonces, el lobo, esta figura, le dijo, no, si no vengo por ti, vengo a por esta persona. Inmediatamente, dice, me debí quedar dormida porque ya no recuerdo nada más. Dice, pero de madrugada, a las 8 ya, bueno, ya avanzada la mañana, ya a las 8 de la mañana, vino mi hijo, me dijo, me llamó, me dijo, mamá, mira, que ha bajado la vecina, el vecino este, fulano de tal, ha fallecido esta madrugada. Bueno, siguieron más cosas. Ya les contaré un día porque creo que merece la pena y así también cumplo un poquito la promesa que le hice a ella y lo que ella me pidió. Cuenta, escribe mi caso y ojalá que le sirva de ánimo, de ilusión a personas que se encuentren en una situación como la mía. He contado alguna cosa por ahí, pero no he relatado todo en detalle. Y creo que va llegando el momento, ¿eh? No sea que me vaya yo también rápido y no me dé tiempo a contar estas cosas. Creo que hay una especie de intuición, dictamen por la conciencia que dice, cuéntalo. Ella me permitió, me dio un escrito, pero no hace falta poner el nombre ni nada, contar los detalles creo que es lo importante. Y al leer esto que cuentan aquí Colin Wilson acerca de la experiencia de Jung en un sueño, el lobo y tal, que iba a buscar un alma, pues me he acordado, ¿no? Con este lobo que se apareció a esta amiga mía que tenía esta experiencia y es curioso, ¿no? Yo no sé, sinceramente, cómo una mente analítica, racional, pseudocientífica, de cualquier psicólogo clínico, cualquier científico, eh, hace, cómo analiza, a qué conclusión llega, pero así es literalmente como yo recuerdo que me lo contó y así es como esta persona extraordinaria lo vivió. Creo que indudablemente somos algo más que un cuerpo, algo más que un cerebro. Creo que merece la pena investigarlo y experimentarlo. Así es que os vaya bonito. Seguiremos, los que queráis de vez en cuando escuchar y ver estos vídeos, luego con mucho interés, ¿no? A modo de reflexión. Y si entre todos los que veáis estos vídeos, estas grabaciones, alguno os sirve de algo y es para bien, pues mi misión habrá cumplido su objetivo. Adiós, cuidaros.